compasión, con un agradecimiento especial. Antes de sentarte, vuelve a saludar a alguien que tengas ahí cerca, dile a lo lejos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Los que están en casa también. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a estar listos en la palabra del Señor esta noche. También los que hoy se conectan por Facebook, también les damos la bienvenida. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. ¿Verdad? Bueno, les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y los domingos a las 8:30 de la mañana. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración y Paz. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración y Paz. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves de 6:50 de la tarde y domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo de Zacualtepenagua. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o bien comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Los niños deben estar totalmente saludables, deberán traer su cubrebocas, deberán traer agua, lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuadernos, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera, su leche y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Preparándonos para Servir, Falsas Doctrinas, Administradores Fieles, Hermenéutica Bíblica, Escatología Bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Ariana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie del Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración y Paz. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración y Paz. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de
finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Ana a finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropas, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración y Paz. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Seguimos en el capítulo 6. Vamos a darle lectura al versículo 13. A los Efesios, capítulo 6, versículo 13. Vamos a la lectura. Para el versículo 13, y así vamos a hacer una oración pidiendo al Señor su ser. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor esta noche. Vamos a pedirle que nos ayude a poder entender esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, primeramente en el nombre de Jesús, por este tiempo que usted nos permite nuevamente en este día, reunirnos, Padre, en este lugar. Damos gracias, Padre, por la vida, por la salud que nos ha prestado. Gracias porque hasta este momento nos ha cuidado y guardado, Señor, y nos permite poder estar en este lugar, Señor, para poder recibir su palabra, Señor. En esta noche le pedimos, Padre, la guía del Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, que su Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad, Señor. Que su Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, y nos ayude a entender esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Pedimos, Padre, por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga orando en su vida, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, que usted siga iluminando, Señor, su entendimiento para poder ministrar a su iglesia, al rebaño que usted ha puesto, Señor, a su cuidado. Padre, le pedimos, Señor, que nos ayude en esta noche, que podamos ser ministrados, podamos entender, Señor, cuál es el propósito de esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecido, ¿verdad? Por el Señor, gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración que el Señor nos permite estar en su presencia. Sin alabanza, soy bendecido. ¿Cuántos dicen amén?
Gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de la carta a los Efesios. Y bueno, esta es la última enseñanza que ya vamos a ver de esta carta. Gracias a Dios hemos sido edificados con toda esta parte de la Escritura y el Señor ha estado obrando en nuestros corazones. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice así, Efesios 6, 13 al 20. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, pues quiero decirles que en esta parte de la Escritura Pablo nos está hablando y dando a entender principalmente que como creyentes vivimos en una constante guerra declarada en contra del reino de las tinieblas, ¿sí o no? Eso es lo que nos deja ver, y es una guerra sin cuartel, realmente. Nuestro enemigo no sabe de códigos de honor, la verdad, ese es despiadado, ni está interesado en acuerdos con nosotros de paz. Su mente está plagada de muerte y de destrucción nada más. Eso es lo que hace el enemigo. Lo único que quiere destruir es nuestras almas. ¿Por qué? Porque si no pudo con Dios, ¿sobre de quién se cree que se va? Sobre de su creación. Le engaña. Él es el padre de mentira, dice la Escritura, el príncipe de la potestad de estos aires. Pero quiero decirles que Dios está de nuestro lado y nos ha provisto de poderosas armas espirituales para defendernos de los ataques del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso vamos a Efesios 6:14, por favor. Dice ahí Pablo: estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la ¿qué? Verdad. Con la verdad, y vestirnos con la coraza de justicia. Cuando Pablo utiliza el verbo que está dando aquí a entender de firmes, habla de permanecer sostenido en pie. Fíjense, tiene el sentido de resistir o de enfrentar y soportar con valentía. Yo les platicaba que cuando Dios me permitió estar trabajando en la Armada de México, cuando estuve el tiempo de adiestramiento básico, era bien tremendo, porque era a las 2 de la tarde y nos ponían instrucción militar, y en pleno pavimento, así en el campo, en la pista, era una pista de pavimento, y ahí nos ponían instrucción militar, y ahí nos tenían, y ahí tenías que estar así, en esta posición, y hasta que te dieran la orden, te tenías que mover. Si te movías fuera de tiempo, te arrestaban. Y avéntate ahí, instrucción militar, 1 hora a pleno rayo de sol, y luego todavía te dejaban ahí otros 20, 15 minutos ahí a pleno rayo de sol en descanso y sin moverte. Es algo bien fuerte. Realmente eso habla de permanecer firmes. Y aquí nos está hablando el Señor de que debemos de permanecer sosteniéndonos de pie. Ahora, fíjense, en la vida del creyente, yo entiendo que como el crecimiento es paulatino, y poco a poco, pues cuando nacemos somos bebés espirituales. Y en lo natural, un bebé cuando nace y al primer año, ¿qué es lo que ya quiere? Empezar a ¿qué? A caminar, anda gateando, ¿sí? Y se levanta y de repente se cae y otra vez se vuelve a ¿qué? Busca permanecer sostenido en pie, ¿se dan cuenta?
Y eso es lo mismo en el ámbito espiritual. En algún momento te puedes tropezar, pero no te quedes ahí. Corre al Señor para que el Señor te dé la fuerza para que te vuelvas a levantar y permanezcas sostenido de pie. Aprendas a resistir, aprendas a enfrentar y a soportar con valentía las situaciones que vienen a tu vida. Una ocasión me decía un pastor en una predicación, dice, mira, ya no le hagas un altar a tu desgracia, ya. O sea, ya te caíste. Ve con el Señor, arrepiéntete, pídele perdón, levántate, que el Señor te fortalezca ahí en oración, levántate y camina. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Primera de Corintios 13, perdón. Dice así, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos, ¿qué? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Pablo entendía muy bien esta parte de la Escritura porque él decía, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación aquí habla de la parte donde nosotros tenemos que considerar que es prueba y es tentación al mismo tiempo. ¿Por qué les voy a decir? Fíjense bien. Porque es prueba porque Dios lo está permitiendo que venga a tu vida. De parte de Dios vienen las pruebas. Pero también, si es una incitación a hacer lo malo, Dios está permitiendo que el enemigo te incite a hacer lo malo. O sea, Dios te está probando para ver si caes en la tentación o no caes en ella, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos, ¿qué? Mira, el Señor sabe por qué nos manda el tipo de pruebas que nos manda. Él no se equivoca. Él sabe que sí podemos pasar ese tipo de pruebas o de tentaciones, agarrados de la mano de Dios. Esa es la salida, que debemos de aprender a confiar en el Señor para poder pasar las pruebas o las tentaciones que vienen a nuestra vida y permanezcamos firmes, como dice Pablo, estar pues firmes. Y luego regreso a Efesios 6:14. ¿Cómo? Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Esa palabra que utiliza el apóstol Pablo de ceñir nuestros lomos con la verdad. Ceñir significa, fíjense bien, sujetarse o prepararse la cintura con el cinturón de la verdad. A eso se refiere Pablo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está haciendo Pablo mención de la primera pieza de la armadura, que es el cinturón de ¿qué? De la verdad. Fíjense que este cinturón era usado por los soldados romanos en aquel entonces. ¿Para qué? Para ceñir su túnica y colgar sus armas de filo como la espada. Así lo utilizaron. Ahora imagínate si un soldado no traía cinturón. No, se lo llevaron al baile, decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? No, tiene que portar su cinturón. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta ilustración? Que la verdad del Evangelio, fíjense bien, debe de mantenernos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y bien sujetos y preparados para enfrentar las adversidades provocadas por el enemigo de nuestras almas, al prepararnos mentalmente, fíjense bien, para conseguir el dominio propio, como lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice Pedro, por tanto, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Pastor, ¿y a qué se refiere eso? Se refiere a que te prepares mentalmente para entrar en acción. Como decimos nosotros los mexicanos, ponte listo. A eso se refiere.
Y luego dice Pedro, ser sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que está consciente que necesita llevar una vida espiritual disciplinada, permaneciendo en la palabra para conseguir el dominio propio en las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser sobrio. Una persona que no está sobria, un cristiano no sobrio, no, hombre, le anda dando vuelo a la hilacha en la carne, pero tremendo. Es imprudente, se mete en problemas donde no lo llaman, sale de fiador, un montón de problemas, la verdad. ¿Qué nos deja ver ese cristiano? Que no está sobrio. Una persona sobria dice, no, yo necesito autodisciplinarme en estudiar la palabra, en llevar una vida de oración para poder conseguir el dominio propio en esta área de mi vida que me está costando trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, espérame. El hecho de que, porque a veces se cree que porque un hermano, un líder, o un pastor, o un ministro viene y llora por ti, ya, tú vas a tener dominio propio. Discúlpame, pero no es así. El dominio propio tienes que conseguirlo autodisciplinándote en tu vida espiritual. Si tú no te autodisciplinas, lo contrario a la disciplina, ¿qué es? La indisciplina, el desorden, ¿sí o no? Vas a llevar una vida del cristianismo de desorden y el enemigo te va a tener derrotado constantemente. ¿Por qué? Porque tú no quieres autodisciplinarte. Aquí ya no entra ni el líder, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu tío, ni tu tatarabuelo, ni tu bisabuelo. ¿Sí me explico? Aquí eres tú con Dios, dándole la respuesta al Señor. Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo. ¿Se acuerdan cómo Pablo le decía a Timoteo? Timoteo, cuídate de ti mismo. Como diciéndole, Timoteo, autodisciplínate. Aprende a tener dominio propio. Eso era lo que le estaba diciendo. Y de verdad nos hace falta aprender a ejercitarnos en tener dominio propio. Y dice Pedro, y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué? Manifestado. O sea, que si nosotros nos preparamos mentalmente para ser disciplinados y permanecer en la palabra, conseguiremos el dominio propio de las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos tienen áreas de su vida con las cuales a veces de repente se quiere levantar la carne? Y ¡oh, Jesús, espérate! ¿No? De repente ya es la hora del servicio, ya se te hizo casi tarde y tú de repente, pero es que todavía no, y de repente te quiere salir la carne y, Señor, ayúdame, paciencia, Señor. Paciencia, Señor. ¿De qué me sirve ahorita enojarme? ¿De qué me sirve hasta echarle la culpa a los demás por mi falta de disciplina de no tener mis cosas a tiempo y en orden para prepararme e ir al servicio de la iglesia, Señor? Y ya voy a estar culpando a los demás y voy a ir de malas y luego si llevo coche, pues hasta puedo chocar. Y ahí es donde empiezas a disciplinarte, a dominarte. Señor, gracias. Gracias, Señor. De nada me sirve ahorita estar haciendo todo este berrinche, porque a veces es un berrinche, ¿sí o no? De nada me sirve, de todos modos voy a llegar tarde. Mejor, Padre, perdóname, y la próxima, le decimos los chavos, me pongo las pilas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que prepararnos, hay que ceñirnos luego. Ahora, nosotros que debemos de prepararnos con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Y la segunda pieza de la armadura es vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú y yo aprendemos a hablar la verdad, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos va a llevar a vestirnos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es ponerse la armadura de rectitud que protege el pecho. ¿Sí? La coraza es una pieza metálica sólida y resistente. ¿Y saben qué es lo que hace? Protege ¿qué?
El corazón es un órgano muy importante y vital, el corazón, ¿sí o no? Y eso es lo que hace la coraza de justicia. Ahora, en este contexto que estamos hablando ahorita de la armadura espiritual, la coraza de justicia o la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús, que protege a nosotros los cristianos. ¿De qué nos protege? Nos protege de que ya el enemigo no nos está acusando. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió Romanos 8:1? Por favor, vamos para allá. De esto nos protege la coraza de justicia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Esa palabra condenación, fíjense lo que significa. Sentencia de culpabilidad. Eso significa condenación. Entonces Pablo, fíjense, si Pablo está diciendo esto, es porque él traía puesta la coraza de ¿qué? Él decía: no, amados hermanos, ninguna sentencia de culpabilidad hay para los que estamos en Cristo. Los que ya no andamos, andar significa practicar de manera habitual. Eso significa vivir practicando algo de manera habitual. Los que ya no andamos conforme a la carne, conforme a la fornicación, adulterio, inmundicia, pleitos, lascivias, envidias, y todo eso, la obra de la carne. Ya no practicamos de manera habitual las obras de la carne, amados hermanos, sino conforme al Espíritu. Amor, ahora sí practicamos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay que, dice la palabra. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos está diciendo qué importante es considerar que tenemos ya la coraza de qué? De justicia. Y mira, yo lo que te voy a decir ahorita, a algunos les pasa, a todos los cristianos nos puede pasar. De repente cometes un pecado y el enemigo viene y te culpa. Y ahí está tu mente, piensa y piensa. No, es que, no, como otra vez lo mismo, ya Dios no me va a querer, ¿para qué le digo las cosas? No, ya mejor no. Y te empiezas a alejar, empiezas a olvidar que tienes el cinturón de la verdad, la palabra. Te empiezas a olvidar que tienes la coraza de justicia. Si ya te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, dices: bueno, sí, Señor, me equivoqué, pero no lo practico diario. Perdóname, me arrepiento, Señor. Y no hay ninguna condenación para los que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Es importante considerar que el corazón es el blanco de Satanás. ¿Se acuerdan por qué Salomón decía: sobre toda cosa guardada, guarda qué? Porque de él mana la vida? El enemigo siempre está buscando herir nuestro corazón, siempre. Porque si lo logra herir, te voy a decir algo, va a poder frenar tu caminar como cristiano. Lo va a frenar. Ahora, en algún momento te va a poder herir, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Quién es tu sanador? Dice la Biblia. ¿Quién, perdón? ¿Cómo se le conocía a Dios como sanador en el Antiguo Testamento? Ya los metí en exámenes. Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. ¿Qué decía David? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de qué. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana todas tus. Cuando el enemigo logra herirnos a través de otras personas, de actitudes, de ofensas o de algo, ¿a quién debemos de ir, amados hermanos? Porque nuestra lucha, lo dijimos la semana pasada, no es contra carne ni qué. No.
Y a veces nosotros nos enfocamos en la persona. Ah, no, mi familiar me hizo esto y en la que pueda, me la paga. No, espérate. Así no es la lucha. Bendecir a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan y dicen cada cosa de mal en contra de quién, de nosotros. Esa es tu lucha. Bendecir, no paguéis mal por mal, antes bien pagar el bien por el qué. Así se pelea la batalla de la fe. Así demuestras que traes puesto el cinturón de la verdad y que traes la coraza puesta de justicia. Pero cuando tú no traes puesto esto, tú dices, no, andas en lo natural, en lo simple. No, pero es que tú también me hiciste. No, pero no, le voy a decir al pastor. ¿El pastor qué tiene que ver en el problema? O a veces los hijos se portan mal y, si no te portas bien le voy a decir al pastor. Porque tiene que ver el pastor ahí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que como creyentes debemos de revestirnos de la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Estamos revestidos de la justicia de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Miren, cuando venga el calumniador con sus mentiras, con sus acusaciones a tu vida, quiero decirte que la coraza de justicia es tu defensa como creyente. Tú tienes que... Por ahí alguien llegó a decir en algún momento, y sí es cierto, aplicándolo en un sentido equilibrado, alguien llegó a decirle, mira, cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale ¿qué? Su futuro. Es bien sencillo, nos tienes que agarrar y practicar. Autodisciplinarte acá en la mente. Pecas, ok, ya fuiste, le pediste perdón a Dios y estás en el transcurso del día y te llega otra vez el recuerdo del pecado que cometiste. ¿Qué debes de hacer? Considerar que tienes puesta la coraza de justicia. No, ya no me voy a creer lo que me está llegando a la mente. Así lo tienes que hablar a veces. Ya no me voy a creer lo que me está llegando a la mente. La Biblia dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme ¿de qué? Ahora te voy a decir algo, esto es un acto de fe, no es de sentir. Pastor, es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Espérame, el Evangelio no es de sentimiento, el Evangelio es de fe. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando llega la luz cara a tu casa, ¿qué, a poco sientes ir a apagarla luego al otro día? ¿Verdad que no? Mas sin embargo, ¿qué tienes que hacer? Pagarla, porque si no te la cortan, ¿sí o no? Ahora lo mismo es por fe. No, la palabra de Dios dice claramente que si yo confieso mi pecado, Él me perdona de toda maldad. Ya lo confesé, Señor. Y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Señor, no hay ninguna sentencia de culpabilidad en mi vida porque tú me has justificado con tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así es, amados hermanos. La justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas vitales de nuestra vida espiritual. Ahora vayamos a la tercera parte de la armadura. Efesios 6:15, por favor. Dice así, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? La paz. De la paz. Miren, cuando los soldados romanos tenían que moverse y necesitaban llevar puestas sus sandalias. Ahora, esas sandalias eran sandalias con suelas gruesas de cuero y con correas para amarrarlas alrededor de sus tobillos
Y entonces, ¿qué hacían estas sandalias? Les facilitaban el movimiento más rápido, eran más ágiles. Pues sí, porque imagínate, sin sandalias, pues, la piedrita, ¿no? Es como la piedrita en el zapato para nosotros. Entonces, ay, ¿no? Camina descalzo. No es lo mismo caminar descalzo que caminar con zapatos. Entonces, ¿qué hacían las sandalias de ellos? Les facilitaban el movimiento más rápido, los agilizaban. Además, les protegían los pies. Ahora, el calzado del creyente, fíjense bien, es la preparación para proclamar el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Pero fíjense, aquí entra un punto bien importante. Si tú no te preparas en conocer bien la Escritura, ¿qué vas a proclamar? Nada. Nada, o sea, realmente no vas a proclamar las cosas como Dios quiere. La Biblia dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí o no? De las tinieblas a la luz. Ahora fíjate, es nuestra responsabilidad anunciar las virtudes de Él. Cuando yo me preparo en las Escrituras, en conocer las Escrituras, ¿por qué les digo esto? Porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de... ¿Sabes qué es un arma favorita del diablo? La ignorancia. Le gusta tener a los creyentes engañados con muchas cosas del mundo, con cosas que no edifican, para que no estén estudiando la palabra de Dios. Y tantito que yo le permito, ay no, ¿cómo me voy a meter a estudiar el instituto bíblico? Es bien pesado, no, el pastor está bien mal, y luego entre semana nos manda clases también para que las estudiemos, y quiere que las entreguemos los sábados, nada más ese día, no nos da chance hasta el lunes. No, pues ya te está ganando el diablo. Más bien no te estás amarrando bien un calzado, no te estás preparando para lo que Dios quiere. Dios quiere que te prepares, que no perezcas por falta de conocimiento, para que puedas proclamar el evangelio de ¿qué? De la paz. ¿A quiénes? Aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuántos tenemos familiares que no conocen a Cristo? ¿Qué les proclamas? ¿Les proclamas el evangelio, las virtudes de Cristo, o les hablas de tus virtudes? Es algo bien tremendo esto, que tenemos que nosotros empezar a practicar y a desarrollar. Para eso necesitamos estudiar las Escrituras, para eso está el Instituto Bíblico, para que nosotros conozcamos bien el evangelio y podamos proclamarlo. ¿A quiénes? Aquellos que no conocen al Señor. Miren lo que dijo el Señor en Lucas 15:10. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 10. Al predicar el Evangelio, el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las funciones que hace el Espíritu Santo. Fíjate, convence de pecado, de justicia y de juicio. No tú, tú nada más predícale el Evangelio. Si lo ves que está necio, déjalo, ya no le des, porque la Biblia dice, dale al necio y te ¿qué? Pero la Biblia dice, dale al sabio y aumentará ¿qué? Entonces, si está dócil y quiere conocer la Escritura, empiézale a sembrar la buena semilla de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Enséñale la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? En algún momento le va a dar la respuesta, porque va a ser convencido de su pecado. Cuando tú le enseñes la palabra de Dios, no tú lo vas a convencer, el Espíritu Santo lo va a convencer de su pecado. Y entonces Él va a dar una respuesta de arrepentimiento verdadero. ¿A quién? A Dios. Y Dios está viendo su corazón. Y cuando esa persona dé la respuesta de arrepentimiento verdadero, ¿qué creen que pasa? Dios, dice la Escritura, Él de su voluntad nos hace nacer
por la palabra de verdad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Viene el nacer de nuevo. Dice ahí Lucas 10:15. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Dice que los dos subieron al templo a orar. El fariseo conocía la ley de Moisés, es decir, que conocía el Antiguo Testamento, hermanos, la ley y los profetas. Y ese no subió a orar, ese nada más subió a dar su informe. Señor, te doy gracias porque vengo a casa de oración entre semana, cada 8 días, al instituto bíblico, y ayudo a los pobres, Señor, y no soy como los de allá afuera. Y diezmo también, Señor, de todo lo que gano. Ese no estaba orando. ¿Ustedes creen que eso era una oración? Exacto, era vanagloria, nada más estaba jactando de lo que él hacía, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? Dice la Biblia, no yo, que el publicano ni siquiera quiso alzar los ojos al cielo y se daba golpes en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy ¿qué? Y dice: de cierto les digo que este descendió de ahí del templo a su lugar justificado. La palabra justificado tiene el sentido de ser libre de cualquier culpa, absuelto de todo delito. No hay delito que se te culpe delante de los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ese pecador se arrepintió y había gozo, ¿en dónde? Delante de los ángeles, ¿sí o no? De Dios allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, hermanos. Y es un alma que ha sido rescatada del fuego del infierno. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que Él no vino para que se perdieran las almas. Juan 3:17 y 18, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hablando con Nicodemo. Y mira lo que les dice. Le dice a Nicodemo, como diciéndole: hey Nicodemo, Nicodemo era uno de los altos fariseos, conocía la Biblia, Nicodemo, así como hay muchos cristianos Nicodemos, que conocen la Biblia, pero no son nacidos de nuevo, y la utilizan a su manera, y la tuercen y sacan el texto fuera del contexto para dar su mejor pretexto. Pero tú es donde tú tienes que estar bien con la armadura puesta para poder discernir todo eso. Juan 3:17 le dice Jesús a Nicodemo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por él. De Jesús, por Él. Pero fíjense, ahí viene aquí está la bendición, ¿no? Que no envió Dios a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Jesús. Pero ahí viene la condicionante. Acuérdense de esto: las bendiciones de Dios están condicionadas. Aquí viene, porque Él dice: el que en Él cree, le está diciendo Jesús a Nicodemo, versículo 18, el que en Él cree no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Cuál es la condicionante? ¿Cuál es la condicionante para no ser condenado? Creer. Creer. Ahí está la condicionante. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque él voluntariamente ha decidido no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben que ganar almas es la visión de Dios? No es nuestra, es de Dios. Pero no hay ningún método, ¿eh? Yo no veo en la Biblia algún método para ganar almas. Yo veo en la Biblia solamente la voluntad de Dios, usando al hombre nacido de nuevo, siendo guiado por el Espíritu Santo, para que el Señor añada a su iglesia los que han de ser ¿qué? ¿Y sabes qué es lo único que nos pide el Señor? Ir y predicar ¿qué? A toda, y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Eso es lo único que nos pide el Señor.
No, pero a veces unos los quieren convertir, reconvertir, y luego, no, quién sabe qué tanto les quieren hacer. Segunda de Pedro 3:9. Pedro entendió muy bien esta parte de la escritura de que solo tenemos que predicar el evangelio. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense cómo es el Señor, sino que es paciente ¿con quién? Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios, que las almas se arrepientan para que sean salvas, crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces venga la salvación, la vida eterna. Y esta es parte de nuestro calzado del apresto de ¿qué? Del Evangelio. Hace 8 días casi, en la velada de oración, vino un amigo mío de hace un par de años más o menos, yo le calculo como unos 7 años atrás, y aquí estuvo, yo lo invité a que viniera un ratito aquí con nosotros, y le gusta venir, y él es creyente, él se congrega en Vida Nueva, y gracias a Dios por su vida. Pero yo me acuerdo de él muy perfectamente porque en aquellos años el Señor lo puso en mi vida, en mi camino. Pero él era un joven ya adulto, pero perdido en el alcoholismo totalmente. Estaba en las garras del diablo, bien atrapado, estaba totalmente atrapado. Y llegó el momento en que empezamos nosotros a platicar, mi esposa y yo, con él. Dios nos dio gracia, de su gracia del Señor para delante de él, y empezamos a platicar con él, y yo le decía: necesitas verdaderamente arrepentirte, necesitas disponerte a la palabra de Dios. Y de repente lo veíamos unos meses y le compartíamos, y de repente lo dejábamos de ver porque luego lo anexaban, y van a creer que el Señor me ponía ahora sí que en el corazón irlo a ver a donde estaba el anexo, y lo íbamos a ver, mi esposa y yo, hasta allá. Y pues le daba gusto, ¿no? Gracias a Dios, le daba gusto que podía estar allá, saludándolo y conviviendo. Y llegó un momento en que salió del anexo, y después de eso me lo volví a encontrar, pero ¿qué creen? Lo encontré en la calle tirado, así casi a un lado, ahí a un lado de la banqueta, tirado, totalmente bien borracho. Y yo decía: Señor, ayúdanos, ten misericordia de esta alma. Y me acuerdo perfectamente que esa vez lo recogimos, mi esposa y yo, lo llevamos a su casa, allá lo llevamos. Y después de unos meses, como un mes más, dejamos de verlo de esa situación, y de repente lo volví a encontrar y nos invitó a su casa, le llevamos ahí con sus papás el evangelio también, y después de eso él empezó a ir a la casa. Yo lo estaba discipulando, dándole la palabra de Dios, enseñándole el evangelio, y lo llevaba. El Señor me decía: dile que necesita arrepentirse, explícale qué es el arrepentimiento con la palabra de Dios. Y no, pues total de que nos tuvimos que mover de aquí, de donde vivimos ahorita, hacia otro lugar por un año. Y me hablaba por teléfono y me decía: ven, Raúl, necesito que me sigas enseñando, que me sigas diciendo. La verdad es que estoy pasando situaciones bien gruesas, y esto y el otro. Y yo le decía: mira, sabes que es que no puedo, acá tengo que estar haciendo unos compromisos y todo con el Señor. Y ya cuando el Señor me regresa para acá, lo dejé de ver casi como medio año, pero cuando ya me regresa el Señor para acá, para Milpalta, yo puedo encontrármelo de nuevo, pero ya lo vi una persona que pues estaba siendo iluminada por la palabra de Dios, su entendimiento. Y ahora que vino a la velada la primera vez, se acercó y me dice: no, Raúl, ¿qué crees? Le digo: ¿qué pasó? Y dice: no, Dios está tratando conmigo bien fuerte. Y le digo: ¿por qué? Dice: no, me pasó esto así. Y volví a tomar y me vino las consecuencias así, pero
pero ya entendí, dice, ya entendí. Y le doy gracias a Dios que ya entendí, que me tiene aquí con vida. Cambió totalmente, totalmente cambió. Y le dije, Señor, gracias, muchas gracias, porque esto lo hace solamente tú, palabra. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo y que convierte el alma con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ya, yo le dije, oye, ¿pero qué necesidad hubo de que tuvieras que pasar todo eso? Y me dice, pero no lo entendía, dice. Pero no, está bien, ¿no? O sea, el Señor sabía que de esa manera lo ibas a entender, ¿no? Experimentando tocar tu fondo, tus consecuencias que te vinieron. Y gracias a Dios que estás aquí, que no te falta un pie, no te falta un brazo. Bendito Dios. Y si Dios te trajo, hay un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y la verdad, pues me da gozo. Yo sí me gozo. Digo, Señor, gracias. Ahora vamos con la siguiente parte de la armadura, Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno. Miren, el escudo en un soldado era la principal arma defensiva del soldado romano, el escudo. Y el apóstol Pablo aclara que el maligno nos ataca, fíjense bien, ¿saben cómo nos ataca? Lanzando dardos de fuego. Acá. No vas a cambiar, sigues igual. ¿Para qué vas a la iglesia? Ahí nada más te explota, no hay amor. Así es el diablo mentiroso. Ya no lo reprendemos ni lo cancelamos, porque eso no es bíblico. ¿Sí me explico? Lo único que hacemos nosotros es, como dice Santiago, ¿no? Someternos pues a Dios. Someterse a Dios quiere decir, yo le hago caso a lo que dice la palabra y no a estos pensamientos de que, ¿a qué voy a la iglesia? Pues voy a la iglesia para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A eso se viene a la congregación. Adorar a nuestro Dios, santo, justo, misericordioso, bondadoso, perdonador, el único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ese es principalmente nuestro escudo, ¿sí? Y el enemigo siempre va a querer aventar dardos de fuego a la mente. Por eso el escudo de la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Ese es el escudo de la fe. No, diablo, a mí no me vienes a engañar. Yo voy a la iglesia porque amo a Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí y yo soy su esclavo por amor y le sirvo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así es. Y con este escudo de la fe puedes derribar los dardos de fuego que vienen cuando estamos a lo mejor siendo probados o siendo tentados. ¿A poco no somos probados a llegar tarde a la iglesia? Tú decides si llegas tarde o llegas temprano. Estamos aquí en la congregación y a veces alguien se está acordando a lo mejor de la olla de los frijoles en la casa o no sé qué tanto, y estás pensando en el compadre, en el amigo, en la comadre y tantas cosas. No, tú tienes que determinar, dice, vine a adorar a mi Señor. Vine a ofrecer mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y es ahí donde entonces podemos vencer, como dice Juan, primera de Juan 5:4, miren, ¿cómo es que podemos vencer? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios, fíjense, lo que es nacido de Dios, ¿vence a quién? Oigan, y el que no es nacido de Dios, no vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿nuestra qué? Nuestra fe, nuestra firme confianza en el Señor y en su palabra. Ese es el escudo de la fe. Ahora vamos con la siguiente armadura. Versículo 17, Efesios 6:17. Regresamos allá con Pablo a los Efesios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Miren, el yelmo es un casco y forma parte de la armadura y cubre y protege ¿qué? La cabeza.
Ahora, ¿a dónde creen que ataca Satanás? Y ataca nuestra mente con pensamientos malos. Ayer fuimos a visitar a una familia de la congregación, gracias a Dios porque pasamos un tiempo agradable con ellos también, compartiendo la palabra. Y había un niño que viene aquí a iglesia infantil, y le decía yo al niño, le digo, porque yo sé que qué clases les dan a los niños de iglesia infantil, y le digo, oye, ¿y qué clase les dieron en iglesia infantil? Y dice, las tentaciones de Jesús. ¡Ay, órale! O sea que Jesús fue tentado, sí. Oye, ¿y a dónde fue la tentación? ¿A dónde le vino? ¿Cómo fue? Dice, y dice el niño, dice, acá en la mente, dice, en los pensamientos. Así que el niño de 8 o 9 años, así me lo dijo. No, les están dando, pero doctrina bíblica a los niños. Les están enseñando cómo Satanás, a dónde ataca. Un predicador dijo, la pista de aterrizaje del diablo puede que sea tu mente, si tú se lo permites. Martín Lutero decía, no puedes impedir que vuelen pájaros sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan ¿qué? ¿Qué está dándonos a entender? No puedes impedir que vengan malos pensamientos, pero sí puedes impedir creerte esos malos pensamientos. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 10:3, miren lo que les dijo a los corintios, que se pusieran bien firme el casco de la salvación. 1 Corintios 10:3 al 6. Este es uno de mis versículos que, híjole, me ha impactado tanto mi vida y me ayudó mucho en un momento de mi vida también que necesitaba la ayuda de Dios, y le decía, y Dios me dio estos textos. Y me llevó hasta memorizarme estos textos y estarlos practicando. Y hasta el día de hoy los seguimos poniendo por obra. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según ¿qué? La carne. 2 Corintios 10:3 al 6. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta, dice el Señor. Debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hace rato venía yo a la congregación y me venían unos pensamientos que no son de orden, ¿sí? Y son pensamientos de argumentos. Y agarraba y yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que no nos acordemos más de las cosas del pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y van a creer que cuando me puse a meditar en esa palabra, se disipó el argumento así, se desvaneció de mi mente. Porque yo decidí voluntariamente determinarme a hacerle caso a la palabra y decir, Señor, aquí está tu palabra. Y ese es el casco ¿de qué? De la salvación. La siguiente pieza de la armadura, la espada del Espíritu. ¿Saben que la espada constituye la principal arma defensiva del soldado romano? Si un soldado no trae espada, ¿qué probabilidades hay de que viva? Está tremendo, ¿sí o no? Si un cristiano no trae palabra, ¿qué probabilidades hay de que viva? El diablo se lo va a tragar, como decía Pedro, que anda buscando el diablo, buscando a quién, ¿qué? Como león rugiente. Y qué importante, Dios nos está llamando a que debemos de traer la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Así también para nosotros los creyentes, la palabra de Dios es nuestra principal arma ofensiva. 1 Corintios 1:18. Dice Pablo, mire, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, es cierto. Estás loco. Te tienen engatusado ahí en ese lugar de casa de oración.
¿Qué tanto te enseñan? Pura Biblia nada más, que te enseñen otra cosa. Así a veces el enemigo se levanta, utilizando a veces hasta familiares para quererte derribar. Pero dice Pablo, la palabra de la cruz es locura para quienes no la entienden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es poder de quién? De Dios. La palabra de Dios es poderosa. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan y agua vivirá ¿quién? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo es poderosa? ¿Y qué hizo el tentador cuando ya no pudo con Jesús y la palabra? Se fue. Y eso es lo único que nos va a hacer. Nos sometemos pues a Dios, resistimos. Resistir quiere decir estar en contra de. ¿Cómo nos ponemos en contra de Satanás? Cuando nos sometemos a lo que dice la palabra. Yo creo lo que dice tu palabra, me someto a ti, resisto al diablo, Señor, y él huirá de mí. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? Hace unos días andábamos mi esposa y yo salimos a la calle por un mandado, y ahí hay una persona que pues es usada por el enemigo, y siempre que me lo encuentro le predico el evangelio y lo llevo al arrepentimiento y le digo, necesitas arrepentirte. Le digo, vamos a la congregación, y de repente me dice, no, dice, yo ya fui a la iglesia universal. Y le digo, pero si yo no estoy listo, fíjense, si no estoy listo, me lleva a él en sus ideas y en sus pláticas, me jala a lo que él quiere. Pero de repente le digo, no, esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús como su Señor y Salvador y son nacidos de nuevo. Dice, no, yo no, así no, yo así no. Así me decía. Y luego traía aquí así traía como una chamarrita, un chalequito, y traía una manita colgando así, de plata. Parece no era de plata, era ese material de pintado como de plata, ¿no? Y entonces traía una manita y yo me le quedé viendo así, y que agarro y que se la agarro, y le digo, espérate, no te la voy a quitar. Le digo, ¿qué es? Y me dice, pues es mi manita. Y le digo, tu manita es la manita de la muerte, le digo, porque era una mano de calavera, y traía en medio aquí así el rostro de una calaca. Y le digo, ¿esa es la muerte? Y le digo, quiero decirte que Jesús la venció en la cruz del Calvario. Y que agarra y dice, ya me la echaste a perder, ya. Y que agarra y que se va. No aguantó la palabra. Si no traemos la espada, el diablo nos ataca y nos gana. Para hacer uso de esta espada, debemos de mantenerla afilada. ¿Cómo la mantenemos afilada la espada? Dedicándonos constantemente a meditar en la ley de día y de noche, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, ¿qué? Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá, ¿qué? Bien. No dice algo, dice todo te saldrá bien. Y es ahí donde nosotros mantenemos afilada la espada, memorizando hasta versículos también. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento preciso la podamos sacar y desenvainar. Y esta es una de las disciplinas espirituales importantes para todo creyente: mantener bien afilada su espada. Así como Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Miren nada más, la verdad a mí me impacta cómo Dios preparó también a Pablo. Se dejó formar, pagó el precio, le costó, se negó a muchas cosas.
Cuando le hacían algo no subía la queja al Facebook ni al WhatsApp. Cuando lo calumniaban y le decían de cosas, no iba con los vecinos a decirles todo lo que les hacían. Encomendaba la causa al que es que justo, y aprendió a usar la espada, amados hermanos, y se lo dijo a Timoteo. Le dice: mira, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como Aprobado. Eso me deja ver que hay obreros que sí son aprobados y hay obreros que son ¿qué? Reprobados. Como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que uses bien la palabra de ¿qué? Mire, ese verbo usar habla de la parte donde nosotros a veces cuando tenemos que como que trazar algo bien así, bien definidito, así para que quede bien recto. Tenemos que nosotros trazar bien la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. ¿Sabes que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús? Pero el problema es que muchos, o a veces no se nos enseñó que tenemos que pagar el precio de autodisciplinarnos. Te lo vuelvo a repetir: si tú no te fortaleces en el Señor autodisciplinándote, no, hombre, no vas a andar protegido con la armadura de Dios. El enemigo te va a andar ganando ventaja. Efesios 6, 18 y 19. Dice así el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense, Pablo sabía las oraciones en el Espíritu. ¿Sabes que hay oraciones en la carne? Mira, te voy a poner un ejemplo de una oración en la carne. Cuando alguien te hace algo, o tienes una discusión con alguien y te dejas resentir y vas y le dices al Señor: Señor, haz algo, ¿ya lo viste cómo me trató? Pues si ya lo vio cómo te trató, ya lo vi, no está ciego, Señor. Dice la Biblia que los ojos del Señor se pasean por sobre toda la tierra. Haz algo, Señor. Sí, va a hacer algo. Primero va a tratar contigo y después va a tratar con él. Primero te va a enseñar a que lo perdones, a que lo ames, a que lo bendigas, a que ores por él. Y si no es creyente, te va a decir: pide por la salvación de su alma. Y a veces te va a decir el Señor: ve y pídele perdón. Ay, Señor, si él fue el que empezó la discusión, ve y pídele perdón. Porque el que se humilla, ¿Dios qué? Dios lo exalta, dice Pedro. Y ahí es donde empiezas tus oraciones en la carne, culpando a todos y no queriéndote ser responsable. No, ¿por qué no vamos y le decimos: Señor, está pasando esta situación, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta situación? Ayúdame, me dolió, sí, Señor, yo me equivoqué, yo lo ofendí, yo hice esto, yo le dije el otro, me dejé enganchar en la carne con él, Señor, y me ganó, Señor, mi enojo y mi ira. Perdóname, Señor, pero estoy dispuesto a ir y pedirle perdón, pero yo no quiero que se quede nada más así. ¿Qué tengo que aprender, Señor? Enséñame. Esa es una oración guiada por el Espíritu. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Y qué estás haciendo cuando estás orando así? ¿Le estás diciendo la verdad a quién? De lo que hay en tu corazón. Y más si hay palabra de Dios en tu corazón, si sabes que debes de ser justo hasta con el prójimo. Señor, lo justo es que yo reconozca que fallé y voy y le pido perdón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, serios. Es que es la realidad. Esta es parte de tu, o sea, tienes la armadura, pero también tienes que estar orando con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos también. ¿No te ha pasado que de repente te viene a la mente que te estás acordando y acordando de algún hermano, alguna hermana de la congregación constantemente? Quiero decirte que el Espíritu Santo te está avisando de que te pongas a orar por ese hermano o esa hermana. Algo le está pasando. Y te viene a la mente y tú dices: órale, ¿qué? ¿Por qué me acuerdo tanto de este hermano o de esta hermana? Porque el Señor te está diciendo que te pongas a orar con súplica por todos los
Somos compañeros de milicia, amados hermanos. Un soldado cuando va a la guerra no va solo, ¿o sí? Siempre lleva compañeros para poder ganar la guerra. Lo mismo es en lo espiritual, en la oración. Necesitamos orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 19, Efesios 6, 19. Dice, y Pablo dice, y oren también por mí, fíjense, nuestro hermano Pablo dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de ¿quién? Del Evangelio. Pablo tiene la necesidad de que oren por él. ¿Para qué? Para poder explicar con valor las buenas noticias de salvación que eran tanto para los judíos como para los gentiles. Tanto como para tu enemigo, tanto como para el borracho, para el drogadicto, para el adúltero, para todo pecador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 19:8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, fíjense, cuando llegaba Pablo a alguna misión, se metía a la sinagoga, a alguna ciudad, No, hombre, la verdad es que hacen falta cristianos del tamaño de Pablo. Ahora ya no quieren ni predicar. No, que no sepan que soy cristiano. Son de la secre, no de la Secretaría de Educación Pública, no, de la secreta. No quieren que se enteren que son cristianos. No, ni me digas que voy a casa de oración. Tremendo. No, tienes que agarrar y hablar el Evangelio con sabiduría, con doctrina también. Y entraba, y dice Pablo, y entrando en la sinagoga, habló ¿con qué? Con denuedo. ¿Por espacio de qué? 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca de quién? Del reino de Dios. ¿A cuántas personas Dios te está poniendo para que les enseñes el Evangelio? Si no te está pasando esto, bueno, pues Señor, hay que orar. ¿Qué me está pasando, Señor? Probablemente no ande en victoria y ande en derrota. 20, versículo 20, Efesios 6, 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Fíjense, Pablo se consideraba un embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pedía en su oración, por eso que lo ayudara el Señor. Pablo entendía, fíjense, algo muy importante: su función, no su posición. Nosotros, cuando Dios nos llama a servir, solo somos servidores y somos servidores para realizar una función. No tenemos ninguna posición. Solo somos funcionarios ¿de quién? De Cristo Jesús. Pablo entendía su función de ser mensajero y representante de Jesús hacia con los gentiles, hacia con sus familiares, hacia con tus tíos, hacia con tus primos, hacia con tus compañeros en el trabajo, hacia con los policías en la calle, hacia con los médicos, hacia con todo aquel que el Señor te ponga en el camino. Solo eres un embajador, eres un representante de Cristo Jesús. Y debes de hablar honestamente y sinceramente con valentía, como lo hizo Pablo en Hechos 28, 30 y 31. Hechos 28, 30 y 31. Ese es un embajador. Un embajador es un representante de Jesús. Dice así, Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él ¿qué? Venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo secretamente y con impedimentos. Abiertamente, amado hermano, y sin Dios lo respaldaba. Ahí estaba el respaldo de Dios. ¿Qué enseñaba y predicaba? ¿Acerca de quién? Del reino de Dios y del Señor Jesucristo.
Concluimos con esto, amados hermanos. En este capítulo 6 de Efesios hemos encontrado, fíjense bien, aquellas armas espirituales que Dios pone a nuestra disposición. ¿Para qué? ¿Para qué son las armas espirituales? Para enfrentar los ataques de ¿quién? La vida cristiana no puede compararse a un crucero en el Caribe. Ay, todo bien chévere, una playa y los cocos, ¿no? Eso no es la vida cristiana. No se puede comparar a eso la vida cristiana. La vida cristiana es más parecida a una misión a bordo de un barco de guerra. Así te lo digo. Y en ocasiones vamos a recibir embestidas, pero también en ocasiones podemos atacar con las poderosas armas de nuestro arsenal espiritual que Dios nos ha dado. Es nuestra obligación, fíjense bien, mantenernos con la armadura de Dios puesta. ¿Para qué? Para cumplir la misión que se nos ha encomendado. ¿Sabes que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad? Y que Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio. Algunos andan anunciando su Facebook. Hay quien, fíjate, es algo bien tremendo, pero no es nada personal, y con todo respeto lo digo. Hay quienes están caminando bien firme y están entendiendo que esto es una guerra, y más en los medios de comunicación. Hombre, te metes tantito al Face y de repente ya ves al hermano que ya anda por acá, a la hermanita que anda así en sus Face. ¿Qué comunicamos? O sea, no está mal, pero ¿dónde dejamos la palabra de Dios? Y ves la portada del Facebook, y ves su Facebook, y ves a lo mejor un Facebook de un amigo que puedes, o un conocido que tú tienes que es mundano, y dices, está igualito. No hay nada de diferencia. No veo nada de palabra de Dios aquí con el hermano y la hermana, y acá tampoco. Entonces, caray, ¿no será que son del mismo ADN? ¿Sí me explicó? No. Tenemos la obligación de mantener la armadura puesta y cumplir la misión que se nos ha encomendado. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo recuerdo que cuando empezamos el Evangelio, el Señor me llamó al Evangelio, o sea, cosas hermosas que Dios nos permite experimentar también. Una ocasión llegó una persona y se paró enfrente de mí, y no lo digo con cuestión de hablar de mí, de halago de mí, no. Dios sabe en mi corazón que no, lo hago con la intención de que recordemos que Dios está con nosotros, que cuando nosotros utilizamos la armadura de Dios, Dios nos ayuda, y cosas hermosas suceden hasta milagros extraordinarios. Llegó un joven, estábamos mi esposa y yo apenas llevaba como casi un año, iba a cumplir en el Evangelio, pero de esas veces cuando te apasionas, ¿no? Y te metes con el Señor y andas bien enamorado del Señor, ¿no? Y procuras mantener ese amor, ese fuego encendido con Él. Y de repente llega el joven y, oye Raúl, fíjate que esto y lo otro, mira, me acaba de pasar esta situación, y ¡fum!, que se desmaya y se cae ahí. Yo dije, ¿y ahora qué le pasó a este amigo? Y de repente, cuando me dice mi esposa, porque mi esposa conocía su contexto, dice, es que este trae un pacto con la muerte, y le agarra y le ves que trae una cadenita aquí en el cuello, y pues toda una muerte, acá una imagen de una muerte. Y dije, no, si están duros los chamucos. Y ya se levanta, le digo, despiértate, oye. Y se despierta y me dice, ay, ¿qué me pasó? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? Volvió en sí. Y son cosas de veras bien hermosas que Dios nos permite experimentar con Él. Pero ay, no, ahí viene el que parece que está bien loquito, no hazte para acá, no vaya a hacer algo. Decía un predicador, ¿no? Dice, antes
Los cristianos hacían correr a 100 demonios. Hoy un demonio hace correr a 100 ¿qué? Cristianos. ¿Por qué no traen puesta la armadura de Dios? Y Dios quiere que nos pongamos la armadura de Dios. La victoria está asegurada. Así que marchemos con valor, hermanos. Pablo se lo dijo a Timoteo: no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y dominio propio, ¿sí o no? ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del enemigo. Así que proclamemos con libertad el Evangelio. ¿Para qué? Fíjense bien. ¿Para qué vamos a proclamar con libertad el Evangelio? Para que el Señor sane a los quebrantados de corazón. Para que el Señor traiga libertad a los cautivos, dé vista a los ciegos, ponga en libertad a los oprimidos. Por eso debemos de predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Dios usa la vida del profeta Isaías y le habla al pueblo de Israel y les enseña cuál era el verdadero ayuno? El pueblo de Israel pensaba que, Señor, mis diezmos, mis sacrificios, mis ofrendas, pero bien desobediente. Ayunaban, oraban largas oraciones para ser vistos de los hombres, pero no consideraban que el verdadero ayuno, ¿qué les dice? No es que partas tu pan con el hambriento, no es que, pero fíjate, te lo voy a ilustrar de esta manera. Verlo en un sentido espiritual. ¿Cuánta gente allá afuera anda hambrienta del pan espiritual? ¿Cuánta? Que Dios nos pone en el camino. Y a veces nosotros andamos bien dormidos. Si Dios te lo está poniendo para que le prediques el Evangelio, aprovecha. Si se muere mañana, pues sí, ¿verdad? Y dice que el verdadero ayuno es ese, que partas tu pan con el hambriento, que prediques el Evangelio para que el Señor haga milagros, proezas. Y dice, y serás llamado, dice, reparador de portillos. O sea, un constructor. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Y eso nos cuesta, pero ahí vamos, síguele, no le aflojes al caminar en estos tiempos. Y de esa manera vas a declarar el reino eterno de Dios en tu vida. Van a decir, ese algo tiene, sí, tiene la presencia de Dios y se manifiesta el reino de Dios en su vida. El gobierno de Dios se manifiesta en su vida. Aun cuando se equivoca, tiene la humildad de pedir perdón a Dios y de pedir perdón a quien ha ofendido. Y corrige y sigue hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Dios nos ha bendecido muy hermoso esta noche. Nos ha dado mucho de su palabra. Ahora necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra. ¿Sí? Aquí estamos. Dale gracias a Dios en esta noche. Comienza dándole gracias con tus propias palabras. Acércate confiadamente a su trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por tu grande amor y tu grande misericordia en nuestras vidas, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres grande y hacedor de maravillas, que tú eres digno de recibir toda la gloria, el honor, la majestad, Señor. Bendito seas. Bendecimos tu nombre en esta noche, Jesús.
nuestro amado Señor y Salvador, aquel que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, al que vive y reina por los siglos de los siglos también, al que es, al que era y al que ha de venir pronto y no tardarás. Gracias. Gracias, mi Señor. Humillamos nuestro corazón delante de su presencia, Señor. Y reconocemos, Señor, que en algún momento nos hemos descuidado, Señor, de permanecer firmes, como dice Pablo. Estar firmes, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento con la verdad, Señor. En algún momento nos hemos descuidado, Padre. Hemos descuidado vestirnos con la coraza de justicia o con el calzado del apresto del Evangelio. O tal vez no hemos tomado el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. O el yelmo de salvación, o utilizar la palabra de Dios, Señor. Hemos descuidado nuestra comunión contigo, la oración también. Perdónanos, Señor. Hoy somos sinceros delante de ti. Abrimos nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, y necesitamos tu ayuda. David decía que nuestro socorro viene de ti, oh Jehová, que has hecho los cielos y la tierra, Señor. Y necesitamos, Señor, que socorres nuestra vida. Socórrenos, Señor, por misericordia. Nos acercamos en plena certidumbre de fe a ti, mi Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes a estar disciplinando nuestra vida en conocer tu palabra, Señor, en esforzarnos en la gracia tuya, Padre, en obedecerla, para que tengamos el dominio propio que tú quieres que tengamos. Que siempre estemos conscientes, Señor, que tú nos has justificado, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no practicamos de manera habitual vivir en la carne, Señor, sino conforme al Espíritu, Padre eterno. Y que con tu gracia, Señor, podemos llevar el Evangelio a toda criatura, al necesitado, al perdido, al que nos pongas en el camino, Señor. Aquel familiar que tal vez está enfermo, está necesitado, enfermo del alma, del corazón, Señor, y necesita escuchar tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno cuando vengan a atacarnos, Señor, en medio de la prueba o la situación que estemos viviendo de tentación. Que tengamos puesto el yelmo, el casco de la salvación, Señor, y que utilicemos la palabra de Dios, Señor, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor. Llévanos a practicar una vida de oración, a ser hombres y mujeres de oración, Señor. Que supliquemos en el Espíritu, que velemos con toda perseverancia por todos los santos, por nuestros hermanos en la congregación también, Señor. Que podamos abrir la boca para dar a conocer, Señor, las virtudes tuyas. Porque somos representantes tuyos, somos embajadores. Y que hablemos como debemos de hablar, Señor, tu palabra. Gracias. Muchas gracias, Señor. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Toma mi vida, Señor, en tus manos. Hace rato te cantábamos: toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y aquí está, Señor. Toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras, Señor Jesús. Separado de ti nada puedo hacer, Señor. Por eso es que voluntariamente nos sometemos a ti, oh Dios, y resistimos al enemigo, Señor, y él huirá de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos has dado autoridad en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se derriba todo argumento y toda altivez que se ha levantado en contra de tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra familia, Señor. Yo sé que tú nos estás ayudando esta noche, Señor. Tú eres nuestra luz y salvación, Jesús. Hemos decidido seguirte, Señor. Hemos decidido entregarte esta noche nuestro corazón y nuestra vida para que hagas tu voluntad en nosotros, Dios. Gracias, Señor.
Gracias, bendito Dios, porque tú has vencido en la cruz del Calvario, Padre. Tú nos has ayudado, Señor, nos has dado la victoria, Señor, en Cristo Jesús, y nos has enseñado que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, el que merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder, la majestad. A ti sea, Señor, la gloria, el honor, Señor, la honra, la alabanza, la adoración en esta noche. Digno de suprema alabanza eres tú, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estarás obrando, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Cordero de Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. A ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso, Señor. Tomemos un momento en nuestro lugar, ya casi terminamos.